Este capítulo de nuestra historia comienza con una situación de anarquía y termina con un crimen político. Pero antes que nada, ubiquémonos en la línea de tiempo. Mientras se lucha por expulsar a los realistas, los conflictos internos no tardan en aparecer. Conservadores y liberales, terratenientes y comerciantes, federales y centralistas. Todos luchan por imponer su modelo de país. A partir de la caída del virreinato, hubo algunos cambios, pero el monopolio del puerto y de la aduana sigue siendo de Buenos Aires. López y Ramírez luchan aliados contra la hegemonía de Buenos Aires, un régimen que detestan por su centralismo. En la cañada de Cepeda, a las afueras de San Nicolás, se encuentran con las tropas porteñas. Cuando la batalla de Cepeda, los caudillos federales acaban con el poder central de Buenos Aires, el sueño de las Provincias Unidas se derrumba. Es el inicio de una prolongada guerra civil. Comienza la era de los caudillos. Después de la batalla de Cepeda, los vencedores ordenan disolver el directorio y el Congreso. En Buenos Aires imponen como gobernador a Manuel de Zarratea. Las Provincias Unidas del Sur se dividen en estados autónomos y cada una se gobierna por su cuenta. Al no haber más un poder supremo, el desconcierto es total. En este clima de anarquía se enfrentan dos posturas bien diferentes. Los que defienden la autonomía de las provincias y los que buscan la restitución de un orden central. Los comerciantes y estancieros bonaerenses, atemorizados por la anarquía, exigen que alguien controle la situación. Los unitarios y federales de Buenos Aires olvidan por un momento sus diferencias y se agrupan en el Partido del Orden. Su objetivo es defender los intereses de Buenos Aires. Su principal figura, Bernardino Rivadavia. Las provincias están separadas y cada una sigue su propia política. Los caudillos reclaman una constitución que represente las ideas de los federales y la nacionalidad. Pero en Buenos Aires saben que eso implicaría subordinarse a un nuevo gobierno central, además de perder el control de la aduana y del puerto. Tras la batalla de Cepeda,
López y Ramírez habían firmado con Buenos Aires el Tratado del Pilar. Pero pasan los meses y los porteños no cumplen con su parte. López teme el regreso del directorio al poder y ataca a Buenos Aires. En medio de esta crisis, asume como gobernador de Buenos Aires el estanciero Martín Rodríguez. Una de sus primeras medidas es nombrar como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores a Bernardino Rivadavia. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia comienza su carrera militar en las milicias durante las invasiones inglesas. Durante el primer triunvirato es nombrado secretario de Gobierno y Guerra, pero cuando este es derrocado, es enviado a Europa junto a Manuel Belgrano, donde toma contacto con los círculos intelectuales, políticos y económicos de España e Inglaterra. Rivadavia cree que Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma y gozar de los frutos del monopolio aduanero. Está convencido de que si mejora su administración, asegura la eficacia de un proyecto centralista que luego podría imponerse al resto del país. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, convoca a Estanislao López para firmar un nuevo acuerdo que ponga fin a la guerra civil. En el Tratado de Venegas, el caudillo santafesino acepta la supremacía de Buenos Aires. Se compromete a abandonar la provincia y a alejar a todos los que pongan en peligro la paz. Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires, Santa Fe y sus gobiernos, quedando aquellos y estos en el estado en que actualmente se hallan sus respectivas reclamaciones y derechos salvos ante el próximo Congreso Nacional. En esta operación es vital la intervención de uno de los estancieros más ricos de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Rosas nace en 1793 y a los 13 años participa de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Rosas es uno de los estancieros más ricos de Buenos Aires. Sin embargo, conoce profundamente la vida y las costumbres de sus peones, que sienten por él una gran veneración. Rosas aporta dinero y varios miles de cabezas de ganado para que López acepte el tratado. En otro de los puntos del acuerdo, López deja de lado a su antiguo socio y compañero Pancho Ramírez. Esta traición despierta la ira del caudillo entrerriano. Ramírez busca vengarse y avanza decidido sobre la provincia de Santa Fe. Lo acompañan un grupo de soldados y su compañera de vida y de lucha, la Delfina. Se trenzan en la batalla con las fuerzas de López y tras un feroz enfrentamiento son derrotados. Acorralado y con pocos recursos, deciden plegarse y parten hacia el Chaco. En el camino, los interceptan las tropas de Juan Bautista Bustos, caudillo de Córdoba y aliado de López. Ramírez logra zafarse, pero Delfina queda prisionera. El caudillo no lo duda y vuelve por ella. Logra rescatarla, pero en la pelea recibe un balazo en el pecho que instantáneamente le quita la vida. Dice la leyenda que López conserva sobre su escritorio como un trofeo un recuerdo de su antiguo socio y compañero. Incluso existe una factura por 42 pesos por las tareas de embalsamamiento de una cabeza humana.
Mientras tanto, en Buenos Aires, Rivadavia, que se había formado en los preceptos de la Revolución Industrial, quiere convertir a Buenos Aires en una capital europea. Reemplaza a los cabildos provinciales por una junta de representantes, crea la Dirección General de Correos, Postas y Caminos, suprime las órdenes religiosas. Pero la nueva nación parece que no está preparada para tantos cambios. La serie de reformas liberales que propone Rivadavia lo enfrentan con la Iglesia Católica. Sus políticas marcan una mayor participación del Estado en la educación, la beneficencia o el entierro de las personas, áreas hasta ese momento controladas por la Iglesia. En 1823, una conspiración armada y liderada por el abogado Juan Gregorio de Tagle se levantó contra las reformas de Rivadavia, pero fue rápidamente sofocada. Rivadavia también impulsa la obra pública y con este objetivo pide un préstamo de 1 millón de libras esterlinas. El empréstito se toma con la casa Baring Brothers, que de todas las ofertas disponibles es la que ofrece las peores condiciones para el país. Descontadas las comisiones de los gestores, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegan a Buenos Aires solo 560.000 libras. De esas libras, la mayoría son letras para cambiar en casas comerciales británicas, propiedad de los mismos gestores del empréstito. El poco dinero que queda se dilapida y no se construye ninguna de las obras públicas del plan original. El empréstito de la Baring Brothers, más que un préstamo, es una estafa. Es el inicio de la deuda externa argentina y se terminará de pagar recién en 1904. Como consecuencia del préstamo, quedan hipotecadas todas las tierras públicas. Entonces Rivadavia decide aplicar el sistema de enfiteusis, que consiste en alquilar las tierras del Estado a los particulares. Los montos los definen los propios arrendatarios, así que terminan siendo muy bajos y para colmo nadie los paga. Los beneficios de esta ley no los tiene el Estado, pero sí los 538 propietarios que se quedan con unos 8,5 millones de hectáreas de la principal región productiva del país. La mayoría de ellos pertenece al grupo rivadaviano, que proviene del sector liberal y mercantil. Por todos estos beneficios, Rosas y la élite porteña disfrutan de un periodo de prosperidad que recordarán como la feliz experiencia. Para 1824, esta clase dirigente reúne el suficiente peso como para lograr convocar a un Congreso Constituyente. Este Congreso está formado por representantes de las provincias. Las primeras sesiones son cordiales y se vive un clima de acuerdo. Pero muy pronto surgen las diferencias. En debates acalorados, unitarios y federales buscan imponer su modelo para reorganizar el país.
Mientras los diputados debaten en el Congreso, 33 patriotas parten desde Buenos Aires rumbo a Montevideo. El objetivo, recuperar la banda oriental usurpada por los brasileños. Este es el famoso desembarco de los 33 orientales. Los orientales consiguen la victoria y el Congreso aprueba la incorporación de la provincia oriental. El Imperio del Brasil responde de inmediato y declara la guerra. Tras un año de sesiones, el Congreso dicta una constitución centralista y designa al primer presidente de la nación, que no es otro que el mismo Rivadavia. Un mes más tarde, el mismo Congreso declara la ciudad de Buenos Aires capital de la República. Rivadavia se convierte así en el hombre más poderoso del país. Pero el poder también trae enemigos. En La Rioja, un caudillo se prepara para levantar a las provincias federales, disconformes con el nuevo modelo unitario. Para 1826, Argentina ya tiene su primer presidente, Bernardino Rivadavia. Y Buenos Aires es declarada capital de la nación. El descontento entre los caudillos y los pueblos de las provincias es grande. Pero el Congreso decide la mayoría. La Constitución se aprueba a fines de 1826. Es una Constitución fundamentalmente unitaria y representa un triunfo del centralismo. Como es de esperar, todas las provincias la rechazan. Si bien hay un presidente, una capital y una carta magna, la nación está lejos de estar unificada. La guerra contra el Brasil continúa y Rivadavia, por intermedio de su ministro Manuel José García, intenta firmar un tratado de paz en el que concede las tierras de la banda oriental al imperio. Esto termina de despertar la bronca de las provincias. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se sublevan y se unen a La Rioja. Es en esta provincia donde hay un caudillo que lidera el levantamiento en contra de las políticas impuestas por Rivadavia. Juan Facundo Quiroga, hijo de un hacendado convertido en comandante militar, se pronuncia contra el gobierno unitario. En tan solo 4 meses subleva 5 provincias en contra del gobierno de Rivadavia. Juan Manuel de Rosas es el hacendado más poderoso de Buenos Aires y el principal sostén económico del gobierno de la provincia. Pero disconforme con las acciones de Rivadavia, decide abandonarlo y sumarse a los federales del interior. Acorralado, Rivadavia no puede sostenerse en el poder y renuncia.
Manuel Dorrego nace en 1787. Es hijo de un comerciante portugués. Termina sus estudios universitarios y se forma como militar en Santiago de Chile. Luego se alista en el Ejército del Norte, donde tiene una importantísima participación en la batalla de Tucumán bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Pueyrredón lo exilia por dirigir un grupo opositor al directorio y el destino lo lleva a Baltimore, Estados Unidos, donde estudia federalismo y donde termina de forjar sus ideas republicanas. Cuando Dorrego asume el poder, tiene un enorme apoyo popular, pero encuentra al Estado en una grave crisis financiera. Dorrego tiene un discurso combativo contra la aristocracia y los enemigos externos de Buenos Aires. Es un líder que se preocupa por las necesidades del pueblo. Ni bien asume, toma dos medidas que benefician a los sectores populares. Decreta el indulto para los desertores y manda a suspender la leva. ¿Qué es la leva? El reclutamiento forzoso de hombres pobres sin trabajo ni propiedad a los que se les da dos opciones: o van presos o van a la guerra contra el indio. Para este momento, la guerra con el Brasil provoca una enorme pérdida de recursos, además del descontento que genera en el pueblo, que debe sacrificarse en una causa sumamente impopular. Para terminar con el conflicto, Dorrego firma la paz con Brasil, lo que permite la independencia de la banda oriental. ¿Pero por qué firma la paz? Porque si bien la guerra fue ganada a la batalla, había sido perdida en los papeles, ya que el ministro de Rivadavia, Manuel José García, uno de los peores traidores de la historia argentina, firmó un acuerdo preliminar de paz que entregaba la banda oriental al Brasil. A Dorrego no le queda otra opción que asumir las consecuencias de la traición de García. Cuando la guerra termina, el ejército regresa a Buenos Aires y es recibido con un gran entusiasmo. Por sus aciertos como gobernante, Dorrego se gana el apoyo fervoroso del pueblo, pero también la furia de los opositores. Dorrego sabe que debe mantenerse alerta. Los altos mandos del ejército que regresan del combate son unitarios y están dispuestos a recuperar el poder. El 1 de diciembre de 1828, Lavalle y sus tropas del Ejército Nacional se sublevan contra el gobernador federal. Dorrego intenta huir, pero cae atrapado por los unitarios. Lavalle ordena fusilarlo sin juicio previo ni sumario. Ni siquiera le dirige la palabra. La historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir. Y si al sacrificarlo a la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien público. Con el fusilamiento de Dorrego,
los unitarios creen que han logrado detener al federalismo para siempre. Pero no tienen en cuenta las repercusiones del brutal asesinato que acaban de cometer. Para dar legitimidad a la dictadura de Lavalle, sus partidarios deciden fraguar las elecciones. Para votar hay que tener sombrero de copa o galera. Es decir, solo pueden votar la gente decente. Cuando preguntan a ese pueblo si quieren que Juan Lavalle sea gobernador, varias galeras importadas se levantan al unísono, lo que convierte a Lavalle en el gobernador más fino de Buenos Aires. Fusila, saquea, distribuye el dinero público entre sus amigos. También crea el sistema perverso de las calificaciones, que consiste en armar un prolijo registro de enemigos políticos para luego fusilarlos o desterrarlos. Padres de familia, mujeres, milicianos e indígenas participan en el levantamiento que se extiende por todo el país. Con el país envuelto en una guerra civil, Rosas se perfila como el único hombre capaz de restaurar el orden. Querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué. Perdono a todos mis enemigos. Suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. Mi vida educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no lo has podido ser en compañía del desgraciado. Manuel Dorrego. 12 de diciembre de 1828. A fines de 1828, el gobernador de Buenos Aires, el federal Manuel Dorrego, es fusilado sin motivo ni derecho a réplica. Enardecido, el pueblo se levanta para vengar la injusta muerte de su líder. A la cabeza de la rebelión está Juan Manuel de Rosas. Seis meses después del fusilamiento de Dorrego, los federales consiguen la victoria. Rosas acuerda la paz con Lavalle y reflota la Junta de Representantes, que lo declara, hacia fines de 1829, gobernador de Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas asume con poderes extraordinarios y se lo nombra restaurador de las leyes. Se consolida en el poder con el apoyo de sectores muy diversos. Las clases acomodadas lo ven como uno de los suyos.
los sectores populares del campo como un estanciero protector. Y para los federales de la ciudad, Rosas es el sucesor de Dorrego. Pero en el interior, la guerra continúa. El general Paz consolida el dominio unitario sobre Córdoba tras derrotar en 2 oportunidades al caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. Para julio de 1830, José María Paz se convierte en el jefe supremo militar de la Liga Unitaria. Una alianza que incluye las provincias de San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero. En Buenos Aires, Rosas dedica gran parte de su gobierno a restaurar el orden alterado por la guerra con Brasil y la dictadura de Lavalle, sin descuidar su principal objetivo, llevar el sistema federal a todo el país. Rosas firma con Santa Fe y Entre Ríos el Pacto Federal. Juntas forman una confederación en la que no hay ningún tipo de poder central. Cada provincia es soberana y Buenos Aires solo maneja las relaciones exteriores. Las une un compromiso de defensa. Quien ataque a una de ellas se las tendrá que ver con los ejércitos de las 3 provincias. El Pacto Federal no contempla un control de la economía. El libre cambio permite el ingreso irrestricto de mercaderías y los productos ingleses invaden la región. Pero la verdadera invasión no es a través del comercio. El 10 de junio de 1829, el gobierno argentino crea la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. El gobernador Luis Bernet y un puñado de argentinos se instalan en las islas para realizar actividades productivas. Todo esto sucede en el intervalo en que Rosas no está en el poder, durante las gobernaciones de Juan Ramón Balcarce, Juan José Viamonte y Manuel Vicente Massa. Al enterarse de la noticia, el Reino Unido reflota su interés estratégico por el Atlántico Sur. Buscan tener una base estratégica cerca del Estrecho de Magallanes, el único paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Estados Unidos llega con intereses similares y la tripulación del buque Lexington arrasa Puerto Soledad. Argentina reclama una reparación por parte del país del norte y manda una goleta armada para restablecer el orden en las islas. 2 años después, el gobierno inglés, con apoyo de los Estados Unidos, ocupa las islas. Expulsa a los argentinos y asigna en 1834 a un oficial de la Armada Real para que permanezca allí. Unos años después, en 1841, Gran Bretaña nombra un gobernador y convierte a las Islas Malvinas en una colonia británica. El Pacto Federal firmado en 1831 entre Rosas y las provincias orientales incluye también la convocatoria a un congreso que busca organizar al país bajo el sistema federal. Sin embargo, Rosas no quiere cumplir con ese punto del acuerdo. Eso significaría compartir la renta aduanera que enriquece a Buenos Aires. En el interior, el general Paz quiere terminar con las fuerzas leales a Quiroga y toma la gobernación de La Rioja. Los seguidores del caudillo riojano son perseguidos y fusilados. Paz cree que está a punto de terminar con ellos, pero luego del Pacto Federal, Quiroga vuelve fortalecido y logra victorias decisivas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. El federalismo no es una facción homogénea. Los temperamentos de los líderes y sus intereses contrapuestos muchas veces los hacen entrar en conflicto.
Pero si bien la relación de Quiroga con Rosas tiene idas y vueltas, el vínculo entre ellos nunca se rompe. El 10 de mayo de 1831, Paz es derrotado en Córdoba y su provincia se suma al Pacto Federal. Por su parte, en la batalla de la Ciudadela, Quiroga vence a lo que queda del ejército unitario en Tucumán. Y los federales controlan de nuevo casi todo el territorio nacional. Vencidos los unitarios, los líderes federales tienen la difícil tarea de mantener la paz entre ellos. Mientras que López y Quiroga insisten en la necesidad de cumplir con el Pacto Federal y convocar a un Congreso Constituyente, Rosas los convence de que todavía no es el momento indicado. Después de 3 años en el poder, la primera gobernación de Rosas llega a su fin. Su principal objetivo, el de alejar la guerra civil de Buenos Aires, ha sido cumplido. La legislatura porteña le ofrece la reelección, pero como ya había pasado el peligro unitario, ahora le niega las facultades extraordinarias. Para el caudillo, aceptar esto significa una derrota personal. Sin poderes extraordinarios, prefiere no gobernar y, ofendido, renuncia. El nuevo gobernador de Buenos Aires es Juan Ramón Balcarce. Balcarce es un colaborador de Rosas, pero bajo su gobierno se forma un grupo opositor al restaurador. Un sector de los federales a los que Rosas llama los cismáticos o lomos negros. Fuera de la gobernación, Rosas se dedica por completo a dirigir una campaña militar para extender la frontera con el indio. Con un ejército de 1.500 hombres, Rosas se lanza a la campaña por el sur y el oeste de la provincia de Buenos Aires. Esta expedición, financiada por los estancieros bonaerenses, le permite a Rosas afianzar su fuerza militar, asegurar la posesión de nuevas tierras y seguir participando de la contienda política, a pesar de estar ausente de la ciudad. Mientras Rosas está en campaña contra los indios, es su esposa, Encarnación Ezcurra, quien se pone al mando de su carrera política. Dirige el bando rosista de los federales, a quienes llaman los apostólicos. Forma la Sociedad Popular Restauradora, después llamada Mazorca. Sus principales enemigos son los unitarios y los federales cismáticos. La campaña de Rosas le lleva parte de 1833 y los primeros meses de 1834. A diferencia de la campaña que llevaría a cabo Julio Argentino Roca, 45 años más tarde, Rosas firma tratados de paz con los pueblos originarios. Se enfrenta con aquellos que roban ganado o que habían colaborado con los realistas en las guerras de independencia. La campaña es un éxito porque cumple su objetivo. Corre la frontera de la provincia por miles de kilómetros y consigue nuevas tierras para la actividad agrícola. Como señal de buena voluntad, Rosas manda a vacunar a pueblos enteros contra el mal de la viruela, una enfermedad que hace estragos en las tolderías.
Mientras Rosas está en el desierto, Quiroga pasa una temporada en la ciudad. Durante sus días en Buenos Aires, el caudillo cambia su aspecto personal y se rodea de la élite porteña. Al mismo tiempo que el riojano coquetea con los unitarios, la crisis interna del federalismo porteño se agudiza. La buena vida dura poco para Quiroga. A fines de 1834, Salta, Tucumán y Santiago del Estero se pronuncian contra Buenos Aires. Rosas y el gobernador Massa lo convocan para que intervenga. Quiroga acepta y emprende un viaje determinante para su vida y para la historia del país. Para 1834, el escenario político tiene dos protagonistas: Rosas en Buenos Aires y Quiroga en el interior. La llamada campaña al desierto ha sido un éxito para Rosas. Y la legislatura porteña le insiste para que vuelva a ser gobernador. Pero Rosas se niega y en su lugar asume Manuel Vicente Massa. Para los primeros días de 1834, Facundo Quiroga disfruta de la vida social y de la familia en Buenos Aires, hasta que un nuevo conflicto vuelve a ponerlo en el centro de la escena. Apenas Massa asume el poder, se encuentra con una sorpresa. Salta, Tucumán y Santiago del Estero declaran la guerra a Buenos Aires. Inmediatamente Massa y Rosas le piden a Quiroga que intervenga como mediador. Quiroga parte rumbo al norte en un carruaje del que casi no puede salir por los terribles dolores que le causa el reuma. Rosas le ofrece a Quiroga su protección durante la campaña, pero el riojano no la acepta. A cambio le pide una carta de apoyo para su misión. A su paso, Quiroga limpia los últimos resabios unitarios en las provincias, reafirmando su influencia en el interior. Pero la carta de Rosas nunca llega. El interior parece volver a ser todo federal, todo menos un territorio que escapa del control del caudillo. En Córdoba, López había desplazado a los hombres de Quiroga y designa a los hermanos Reinafé. El mayor de ellos se autoproclama gobernador. Al llegar al norte, Quiroga se encuentra con un escenario inesperado. El gobernador de Tucumán fue asesinado por sus coprovincianos. Esto acelera un acuerdo entre los gobernadores de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Todos reclaman a Buenos Aires la necesidad de organizar el país bajo una constitución. Quiroga también lo cree necesario y firma el acuerdo, aún sabiendo que no le gustará a Rosas. Solucionado el conflicto en el norte, Quiroga emprende la vuelta a Buenos Aires pasando por Córdoba. Al enterarse, Rosas decide mandarle la carta prometida. Mi querido compañero, señor don Juan Facundo Quiroga, obsérvese que una república federativa es lo más quimérico y desastroso que puede imaginarse, toda vez que no se componga de estados bien organizados en sí mismos, porque conservando cada uno su soberanía e independencia, la fuerza del poder general con respecto al interior de la república es casi ninguna.
La muerte brutal del riojano acrecienta el clima de hostilidad. Por temor al regreso de la guerra civil, el 7 de marzo de 1835, la legislatura porteña desplaza a Massa y nombra nuevamente a Rosas gobernador. Tiene bajo su tutela el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los espacios para la disidencia se cierran cada vez más. De nuevo en el poder, Rosas hace una purga de opositores. Margina a los que considera traidores a la causa federal y a todas las personas sospechosas y unitarias. Ordena destituciones masivas de militares, civiles y eclesiásticos. La hegemonía del Partido Federal, impuesta a cualquier precio, es propuesta como solución para un país que aún no aprende a vivir unido, pero que no puede vivir dividido. Rosas logrará conquistar al país entero, que nunca será más unitario que bajo el mandato del máximo líder del federalismo.